Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a estar hablando hoy con el profesor Param, esperando aquí que él se integre. Y aquí lo tenemos. Bienvenido, Param Prabhu, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, Me gracias. alegra. Gracias por esta invitación. A la orden, gracias por aceptarla. Estaba comentando que entiendo que usted ha estado estudiando acerca de la espiritualidad en estos tiempos, aplicar a espiritualidad milenaria a los tiempos modernos. Y una vez escuché a un profesor, a un maestro espiritual, el doctor Howard Resnick, que dijo que el Bhagavad Gita, que es un libro espiritual, es un manual práctico para la vida. Entonces, queremos que usted nos hable un poquito acerca de eso. Eso y otra pregunta que es que si para ser espiritual hay que ser religioso, hay que practicar alguna religión si uno quiere ser espiritual. Bueno, lo primero, si es un manual práctico del Bhagavad Gita, sí, hay que estudiarlo profundamente. Nosotros tenemos un curso de Bhagavad Gita abierto para todos donde explica, porque entender el Bhagavad Gita es difícil, pero ciertamente que es una propuesta práctica. ¿Por qué es una propuesta práctica? ¿Por qué es un manual práctico para la espiritualidad? Porque la propuesta en sí del Gita no es dicotómica o diferente, la aplicación misma de las enseñanzas no es diferente de lo que uno haría en la vida cotidiana. O sea, uno tiene, para seguir las enseñanzas del Bhagavad Gita no tiene que cambiar nada en sus tareas sociales, familiares, profesionales, sino que inclusive las enseñanzas del Bhagavad Gita retroalimenta esas áreas de la vida. Es como Arjuna, o sea, el ejemplo más práctico de que lo que estoy diciendo es lo que dice el Bhagavad Gita, es cómo entendió Arjuna las enseñanzas. Arjuna es el receptor de las enseñanzas del Bhagavad Gita por parte de Krishna. Es un personaje, ¿no? Es una conversación entre Arjuna y Krishna. Exactamente. Y uno ve cuando Arjuna terminó de escuchar las instrucciones, ahí uno puede ver cuál fue el resultado. ¿Qué diferente hizo Arjuna después de recibir las instrucciones que no había hecho antes? Exacto. Okay. Entonces, Arjuna, digamos, cuando terminó de recibir las instrucciones, no se puso a hacer ningún ritual religioso extraño, no se puso ningún talismán, no se puso a rezar, a meditar, a hacer mindfulness, nada. O sea, ¿qué hizo él? Peleó. Entonces uno puede decir, pero no entendió nada de la espiritualidad. O sea, está haciendo lo mismo que iba a hacer antes. Exacto. No. El Bhagavad Gita, entonces, no es una propuesta para salir de la vida cotidiana, sino para fortalecerla con inteligencia espiritual. Y eso es lo que hizo Arjuna. Háblenos de eso, de la inteligencia espiritual también. Sí, eso es bueno. Bueno, es el tema del Bhagavad Gita, cómo aplicarla. Okay. Y esto de la inteligencia espiritual está relacionado con tres características que yo creo que la espiritualidad moderna debe tener y que el Bhagavad Gita nos ofrece, al menos según lo que yo pude estudiar. Y es que no solamente el Bhagavad Gita es un manual práctico, es algo práctico, es una propuesta práctica de espiritualidad que puede ser fortaleciendo la vida cotidiana, sino que también es racional y es moderna, ¿no? Y podría ser moderna. O sea, estas tres cualidades que yo explico en uno de mis videos, en mis clases, en mi canal de YouTube, las voy a decir en forma sintética aquí, pero tiene que ver con esto de inteligencia espiritual. Cuando hablamos de inteligencia espiritual estamos hablando de algún tipo de racionalidad. Por lo tanto, la propuesta de Krishna a Arjuna parte de una espiritualidad racional. Es decir, vos puede ser que haya una propuesta religiosa, espiritual, práctica para la vida cotidiana. Pero a veces yo veo que
ciertas religiones o tradiciones espirituales, digamos que empiezan a meter en la vida cotidiana cosas irracionales, solamente para hacer que esa actividad sea espiritual. O sea, no, por ejemplo, ¿no? Sí. A veces hay costumbres, prácticas que hacen mal al cuerpo, que son espirituales, ¿no? Pero son exigencias que no tienen que ver, o algunas formas de llevar a cabo una espiritualidad que son malas emocionalmente, o sea, no son racionales desde ese punto de vista, o se llevan a cabo, prácticas que se llevan a cabo quizás en la vida cotidiana, pero que uno las sigue no por haber razonado esas prácticas, sino por un dogmatismo, exacto, un fanatismo, o por, no sé, un sentimentalismo o una fe barata, ¿no? Digamos, yo sigo esto y ¿por qué feliz? Porque sí, porque así soy más espiritual. No es la propuesta de Krishna en el Bhagavad Gita esa, sino que anima a Arjuna a usar su razón, su inteligencia para la batalla. No lo infunde a él, digamos, con algún tipo de evangelismo o algo así, ¿no? No es una evangelización de Arjuna con las instrucciones de Krishna, sino que es Krishna dando unas herramientas de inteligencia espiritual y Arjuna ve luego si las puede utilizar o no, qué le parece a él eso. Eso por el lado de racional, o sea, cuando terminó el Bhagavad Gita, Arjuna no es que se quedó con un talismán que Krishna le dio para vencer a todos sus enemigos con la magia espiritual de un talismán mágico, ¿no? Y con la cruz o lo que sea, ¿no? Con esa, o con la fe inclusive, sino más bien con una inteligencia. Bueno, a ver cómo yo razono espiritualmente para afrontar esta batalla. Y la tercera cualidad que yo hablo en mis videos es que es moderna. O sea, las instrucciones del Bhagavad Gita son antiguas, obviamente. Sí. Pero cuando yo digo moderna me refiero a que puede estar todo el tiempo actualizada y no, digamos, rima con cualquier cultura, por decirlo de una manera. Rima con cualquier cultura, inclusive con cualquier religión y con cualquier etnia actual. El Bhagavad Gita no nos viene a presentar una etnia religiosa, sino una cultura espiritual basada en una racionalidad espiritual. Eso es lo interesante. Así que, por ejemplo, el Bhagavad Gita no nos va a proponer una vestimenta medieval para espiritualizar, ¿no? A veces sucede que pueden ser que haya prácticas espirituales, son prácticas para la vida cotidiana, quizás hasta son medias racionales, pero le hacen mucho énfasis a la antigüedad como si fuera sagrada en sí misma. O la antigüedad o la etnia. Es como si te vestís de una manera, si comes de una manera, si tenés un hábito, si hablas un idioma especial, le das más sacralidad a tu espiritualidad. No es la propuesta del Bhagavad Gita, no se sacraliza, digamos, el acto de Arjuna por alguna especie de etnia particular, claro, sino que la propuesta, digamos, porque hay una transformación de una persona, pero la transformación es a partir de lo que el Gita llama, y nosotros tenemos también una clase donde explicamos esto, la teoría de las gunas, o de las modalidades de la naturaleza. O sea que son valores esenciales que uno puede tener en la vida, que puede impregnar cualquier acto humano, en cualquier cultura, en cualquier religión. O sea, un cristiano, un judío, un musulmán, un hinduista, pueden tomar las instrucciones del Bhagavad Gita y mejorar sus respectivas prácticas religiosas. Porque el Bhagavad Gita no viene a traer otra religión, claro, sino a fortalecer los valores espirituales de cualquier persona. O sea, puede ser un religioso o puede ser un laico, pero vos podés utilizar las instrucciones del Bhagavad Gita para mejorar tu vida espiritual. Tu vida práctica, ¿no? O sea, Exactamente. ¿Cómo fue que usted dijo que define la inteligencia espiritual?
definir la inteligencia espiritual, bueno, primero definimos inteligencia. Inteligencia es la capacidad, es un proceso psicológico, una fuerza psíquica que nos ayuda a guiar nuestra vida, a resolver problemas y a adaptarnos a los cambios. Esa es la definición normal que se da del proceso psíquico de la inteligencia. Cuando hablamos de inteligencia espiritual, nos referimos a eso mismo, a cómo nosotros resolvemos los problemas de la vida, guiamos nuestra vida y nos adaptamos a los cambios desde una perspectiva espiritual, o sea, con una fuerza espiritual. Esto es ya sea conectado con nuestro ser o con la causa de nuestro ser, ¿no? Con Dios. Esa fuerza divina es lo que hace que la inteligencia espiritual nos guíe. Eso es un poquito, hay mucho más que se puede hablar de inteligencia espiritual, pero esa es la propuesta del Bhagavad Gita y lo llama en sánscrito Krishna Buddhi Yoga. Buddhi significa inteligencia, yoga una práctica, es una práctica donde se usa la inteligencia espiritual. Buddhi Yoga. Ok, muchas gracias. Por favor, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta? Tenemos aquí varias gente que están viendo. ¿Alguien quiere preguntar o comentar algo? Vamos a darle un poquito de tiempo. Pueden escribir por aquí si tienen alguna pregunta. ¿Cuánto han pasado? ¿Cuántos minutos han pasado? ¿Estamos bien de tiempo? Sí, han pasado 10 minutos. Perfecto. Pero esto dice que todavía le están diciendo a los seguidores que empezamos un video. No sé hasta cuándo se lo van a decir. Ok, pero bueno, podemos dejarlo hasta aquí. Yo quería decir que Param tiene un canal de YouTube que se llama Bhagavad Gita Tal Como Somos. Y ahí pueden encontrar todas sus clases. Aquí hay una pregunta. ¿Cómo lleva uno la vida espiritual sin ser de una religión? Bueno, vamos a decirlo otra vez. Bueno, una linda pregunta. Sí. Bueno, según lo que uno entienda por religión, la palabra es, si uno considera que religión es atenerse a algunas o afiliarse, digamos, a alguna de las instituciones religiosas de hoy en día, entonces, bueno, tranquilamente uno puede seguir las instrucciones del Bhagavad Gita en su vida cotidiana sin adherir a ninguna institución, tranquilamente, si eso es lo que se define como religión. Arjuna, por ejemplo, el caso del Bhagavad Gita, tenemos que referirnos siempre a él porque él es el receptor de las instrucciones. No cambió de religión, empezó con la misma y terminó con la misma, digamos, con la misma cultura. No hubo un cambio, así como a veces se ve en las historias de la humanidad religiosa donde uno adoptó la fe del cristianismo o adoptó la fe del hinduismo o adoptó... Arjuna no es que adoptó alguna fe nueva. Entonces, religión nosotros estamos llenos porque nosotros tenemos fe en algo. Puede ser que la fe sea en alguna institución de las llamadas religiosas o puede ser que nuestra fe esté depositada en alguna fe social, moral, ¿no? También hay distintas creencias, culturas y todo eso. Lo que antiguamente, en la época de Arjuna, no existía instituciones religiosas, como hoy en día, que es como un producto en un supermercado donde uno elige una religión u otra. No existía eso. O sea, la religión era los códigos morales, sociales que se establecían en la sociedad y que eso provocaba un progreso en cada uno. Que es lo que plantea el Bhagavad Gita, ¿no? O sea, podríamos decir que si uno practica lo del Bhagavad Gita, uno puede tener un crecimiento espiritual sin pertenecer a ninguna institución. Sí, claro, eso sí, obviamente. Pero eso no, pero lo bueno, pero hay una cuestión buena de las religiones que por lo menos están encaminadas y sostienen, al menos mayoritariamente, y las que son más racionales de las religiones, sostienen, digamos, valores que son coherentes con los valores que establece Krishna en el Bhagavad Gita. Entonces, por lo menos, vamos empujando para el mismo lado. En cambio, a veces si uno, claro, a veces hay valores que hoy en día que van en contra
de los valores del Bhagavad Gita, y uno tiene que hacer más esfuerzo, más inteligencia espiritual para poder trabajar eso, ¿no? Para transmutar todos esos valores que uno ya tiene integrados. Entonces, una cosa es nadar contra la corriente y otra... Entonces, bueno, todo tiene sus pros y sus contras. Sí. Pero el Bhagavad Gita no espera una adopción de alguna fe en particular. Eso, bueno, creo que lo expliqué aquí. Sino la integración de valores espirituales. Exacto. Creo que también la palabra religión tiene como una mala imagen. La gente, o sea, se han desarrollado religiones que como que han traicionado la fe de algunas personas. Entonces hay gente que tiene como miedo. Y también nosotros vemos que la palabra religión tiene mucho que ver con la palabra yoga, en el sentido de que religión viene de religar, que es como reunir, y yoga también se trata de nuestra unión con Dios, ¿no? Entonces, que debemos es perderle el miedo a la palabra religión como una institución que puede traicionar nuestra fe y saber que existen personas santas, maestros, que son fidedignos, que son personas en las que podemos confiar, que no nos van a traicionar, ¿no? Sí, se pensó a expandir una mala fama con respecto a la palabra religión, pero yo veo que ahora está otra vez el péndulo va para el otro lado. Ajá. Porque vemos que cada vez más las religiones nos traen, y la espiritualidad nos traen propuestas más sensatas para vivir, que lo que va elaborando la sociedad, que cada vez nos proponen cosas más extrañas. Así. Entonces muchas personas sí están viendo de que un refugio, al menos moral, al menos ético, al menos inclusive en cuanto a relaciones sociales, ¿no? Uno encuentra en ámbitos religiosos a veces relaciones interpersonales más sanas que las que uno puede encontrar en otros ámbitos. Exacto. Entonces, realmente creo que la sociedad en sí, o la degradación, o el mismo impulso hedonista de la sociedad y todas sus frustraciones y todas sus locuras y las necesidades, están empujando a la gente a un rincón, y el rincón que queda es justamente el religioso o el espiritual. O sea, ser feliz hoy en día está difícil. Sí. Y muchas personas que obtienen un ámbito donde, aunque sea, pueden relacionarse y compartir valores que lo ayudan a ser felices, se está volviendo una propuesta cada vez más atractiva. Sí. Así que eso fue antes de religión, porque estaba plagado la palabra religión con falta de racionalidad, sí, con que no es moderna y con que no es práctica. Pero si todos nos ponemos de acuerdo, los que están en caminos espirituales o dirigiendo caminos espirituales o religiosos, de empezar a trabajar en una espiritualidad racional, práctica, que sirva para la vida práctica, y que esté actualizada, que no tenga que creer en mitos de no sé cuándo, ¿no? Sino de hoy en día. Entonces, yo creo que la tiene de ganar. Y bueno, y les recomendamos el Bhagavad Gita tal como es. Y las clases que da nuestro amigo Param por su canal de YouTube, Bhagavad Gita tal como somos. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Ok, yo creo que podemos cerrar aquí. Muchísimas gracias. Y por favor, vayan al canal de YouTube de Param, Bhagavad Gita tal como somos. Muchas gracias, que pasen buen día. Muchas gracias a ti, Chaturika. Un placer. Saludos a todos. Bye. Chao, chao. Chao. Muchas gracias. Si te gustó este video, por favor, suscríbete a este canal o compartí el video o comentalo.
ayudarnos a difundirlos. Podés unirte también a nuestro Patreon, donde podés recibir regalos exclusivos, materiales, videos, cursos que impartimos en nuestro campo. Nos vemos pronto, muchas gracias, un abrazo, hasta luego.